Israel está profundamente dividido sobre las decisiones del gobierno. Hay grandes protestas exigiendo liberación de rehenes y cuestionamientos masivos a la conducción política y militar. Esto incluso evoca varios momentos históricos bíblicos con paralelos significativos. Vamos a hablar de esto en un momento. Bienvenido, hermano Miguel, Etzvi. Qué bueno tenerlos en este espacio el día de hoy. Tremendo escenario tenemos en la tierra de Israel en este momento con todas estas manifestaciones. Se le está complicando el escenario a Netanyahu. ¿Cómo lo mira usted, hermano Miguel, esta situación tan compleja? Bueno, la verdad es que he estado mirando todos estos detalles y a veces resulta un poco confuso el asunto de que el gobierno, el pueblo no esté respaldando al gobierno respecto de los planes que tiene para una liberación total de los rehenes. Y ya llevamos 2 años con este asunto y, y las propuestas que se están haciendo realmente no son lo mejor para los que quedan allí. Y yo entiendo que mucha gente quiere a sus familiares libres. También tenemos que poner en la balanza la cantidad de soldados muertos y las familias israelíes que están afectadas por la pérdida de toda esta gente. Entonces no es solamente el asunto de los rehenes, es el asunto también de los soldados y también el futuro que se va a desarrollar a partir de esto que se va a hacer, de lo que ya sea la toma o ya sea la negociación. Muy bien, muy bien. Etzvi, ¿cómo miras tú este panorama tan complicado? Es una decisión, más bien aquí esta persona, Benjamín Netanyahu, es el que está en una situación muy complicada, ¿sí? Porque esas protestas son de tamaño bastante considerable, ¿sí? Gente que está saliendo a las calles. Nosotros compartimos segmentos en las últimas semanas acerca de la expansión militar que Israel, que Netanyahu había convencido al gabinete para aprobar, para ingresar en la ciudad de Gaza, básicamente tomar control general. Esto es algo que muchas de las familias de los rehenes piensan que va a arriesgar la vida, ¿sí? Sabemos que hay muchos rehenes que también ya han perdido la vida, ¿sí? Están negociando Israel muchas veces liberar prisioneros palestinos por cuerpos, meramente, de rehenes que fueron tomados hace 2 años, ¿sí? Porque se le brinda un honor a los muertos en la cultura judía y también en la cultura islámica. Pero Netanyahu dice que la huelga nacional está distanciando la liberación de nuestros rehenes, ¿sí? Netanyahu se mantiene firme en su convicción de que debe concluir la misión de remover a Hamás del poder, tener cierto control militar en la Franja de Gaza, algo que, a pesar de que ya van casi 2 años de el inicio de esta operación militar, Israel no ha conseguido, ¿sí? En medio de presiones internacionales, o sea, Netanyahu pasó, incluso recuerdan que fue demandado por la Corte Internacional, o sea, tiene países enteros en contra de lo que está haciendo. Hay muchos intereses, sabemos que se mueven detrás de escenas, pero del lado de Israel, se esté a favor o en contra de la operación militar que está haciendo Israel en Gaza, no se puede discutir que Netanyahu es un líder, se tiene las características del carisma y la fortaleza de un líder, ¿sí? Que independientemente de todo lo que está surgiendo, tanto doméstico como internacional, él se mantiene firme en las convicciones, ¿sí? La gente literalmente lo tilda de genocida ya,
y muchísimas otras cosas. Y bueno, él como líder continúa ahí haciendo frente a todo eso. Bueno, les mencionaba, totalmente de acuerdo contigo, sí, les mencionaba en la introducción de este segmento de noticias de que esta noticia propiamente me hace recordar momentos históricos bíblicos y encuentro como cierto paralelismo en el sentido de que no es obviamente la primera vez que vamos a encontrar diferencias dentro del pueblo de Israel con sus gobernantes. Y regresando al contexto bíblico, recuerdo aquella ocasión donde había muerto el rey Salomón y luego su hijo Roboam pues hereda el poder, toma ciertas decisiones y entonces encontramos como un choque, ¿sí? Entre el pueblo, Roboam, independientemente de las decisiones que esté tomando Netanyahu en este momento, sean buenas, sean malas, ahí pues nos gustaría saber sus opiniones. Les menciono que incluso en el relato, en la narrativa bíblica, encontramos también ciertos momentos de fricción, ¿verdad? Justo después de ese relato de Roboam, también nos encontramos el contexto de Jeroboam, ¿verdad? Cuando se dio la división del pueblo también hubo esas diferencias, pues sabemos que se dio, esta gran parte de la población decide unirse a la parte norte de Israel y entonces se levanta ese personaje Jeroboam que también tiene una situación con el pueblo en aquel momento y se da como un tipo de guerra civil por el tema de ciertas normas y ciertas decisiones que toma Jeroboam en ese momento con respecto a la adoración, al templo, etcétera. Y vemos esa fricción una y otra vez en las escrituras. Entonces, viendo yo estas noticias, como que me hizo recordar esos pasajes y yo decía, qué complicado pues para los líderes, ¿verdad? Tomar estas decisiones y complejo. Obviamente sabemos que en el caso de Roboam y de Jeroboam, pues tal vez las decisiones no eran las más sabias y tal vez no escucharon incluso el consejo de parte de los consejeros y sabemos que obviamente Jeroboam tampoco fue pues el líder que Jehová tenía para el pueblo de Israel y todo esto, simplemente trayendo como ese paralelismo bíblico donde encontramos que pues no es fácil ser líder y menos de la nación de Israel en medio de esta situación que se está dando. ¿Qué podemos esperar entonces, hermano Miguel, de esta situación? Ya Israel decidió entrar, ¿cierto? Estamos nada más a la espera. Había como Hamás, una situación con Hamás, ¿sí? Donde Hamás propuso otro periodo de 60 días, entiendo, de ver si Israel esperaba y tal vez negociar los rehenes. ¿Esto es lo correcto? Sí, efectivamente, una de las propuestas que han hecho ante el asedio, porque ya cuando ellos vieron que toda la armada y tanques y todo esto están acercándose y realmente tienen el agua al cuello, como se diría, entonces ceden y dicen, bueno, listo, vamos a negociar, pero vamos a poner unas condiciones. Y esas condiciones son un alto al fuego temporal de 60 días, durante los cuales el primer día liberarían a 8 rehenes y otros 2 al día 60, ¿sí? Pero al mismo tiempo el gobierno de Israel tiene que soltarles 150 presos de los que tienen, que ya están condenados a cadena perpetua por terrorismo y asesinato y todo esto, a cambio de esos 8. Ellos los quieren los 150 el primer día, pero solo entregarían 8. De 20 que se supone que viven, ¿no? Entonces, Correcto. y Y se que si estima entran en que un... quedan 50. Y de esos 50, 20 aparentemente viven todavía. Creo Viven, que los son otros son los 30 números. cadáveres, ¿sí? Ok, Entonces, si aceptan esto, las partes, después de los 60 días se entraría a negociar un cese final del fuego, pero jamás permanecería allí y entonces hablarían de cómo ir soltando los otros rehenes de a uno o de a dos. ¿Entiendes? O sea, todo eso es tan absurdo. Ahora, yo sé que mucha de la gente que nos ve
se molesta porque no estamos totalmente de acuerdo, no estamos del lado de Hamás. Y es que siempre les digo, mire, uno tiene que mirar, investigar los dos lados de la moneda. O sea, sí, los medios nos dicen una cosa, pero ¿qué tanto hacemos el ejercicio de investigar realmente y tratar de buscar lo que dice la otra parte? Porque sabemos que toda esta posición que tienen los países occidentales es debido a una propaganda que se ha hecho a través de los medios que favorecen a todas las noticias que sacan desde Gaza, que ellos tienen sus periodistas preparados para dar sus versiones de los hechos. Y así ha sido desde el bombardeo de aquel hospital, ¿se acuerdan? Israel había bombardeado un hospital, no, resultó que realmente fue un misil de ellos mismos que cayó allí y no fueron 400 muertos, fueron 12 nomás, en fin, ese tipo de cosas. Y a esto se suma, sí, perdón, hermano Miguel, le iba a decir, a esto se suma también la presión de países europeos, como el caso de Francia, estuve leyendo por ahí, que ahorita hay como un conflicto en curso acerca del consulado Francia en Israel, viendo a ver si lo remueven o qué va a pasar con esa situación, ¿verdad? Y lo mismo respecto de Australia. Australia ahorita le negó la entrada a un personaje judío que iba a dar unas conferencias allá. El resultado es que están removiendo la embajada de allí también, en Israel. Y entonces ellos protestan por todo eso, pero digo, hombre, uno tiene que mirar las cosas en el contexto amplio. Y quizás no todos estamos de acuerdo en que las mejores decisiones que está haciendo Netanyahu son las que favorecen la resolución de ese conflicto. Pero, ¿cuáles otras hay? Esa es la pregunta, ¿no? Así es. Etzvi, entiendo que Netanyahu tiene una propuesta. Tiene una propuesta con varios puntos que él expone con respecto a traer un final al conflicto actual. ¿Tú tal vez nos puedas elaborar un poquito más con respecto a esto? Así es, digo, qué mejor que escuchar de las palabras del mismo Netanyahu, ¿sí? Cuáles son sus demandas, qué es lo que él quiere, cuál es su plan en el contexto de la ocupación y explayar, ¿sí?, la operación militar de Israel en la franja. Entonces tenemos un artículo aquí del Wall Street Journal. Habla de que israelíes realizan protestas y huelgas a nivel nacional y encuestas muestran que la gran mayoría de los israelíes quieren que cesen los combates, pero el gobierno planea expandirlos. ¿Sí? Igual recordemos, citabas antes contextos bíblicos también. Si en un contexto bíblico no existe la democracia. ¿Sí? La democracia es una idea griega que luego fue comprada por Occidente, no necesariamente la mejor forma de gobierno tampoco. ¿Sí? Muchos dirían, y por eso en Estados Unidos mismo, ¿sí?, es una república. No es un sistema democrático, a pesar de que eso se ha estado propagandizado, ¿sí?, en las últimas décadas. Pero no me acuerdo quién dijo la frase, la democracia es como, ¿cómo era? Es como 3 lobos y una oveja votando qué hay para cenar. ¿Sí? Entonces, imagínate, si estás en el lugar equivocado, sí, la democracia no es buena. Imagínate la democracia en Sodoma y Gomorra, ¿sí?, o la democracia en California hoy en día, o en países completamente que se fueron para la izquierda. Pero bueno, tenemos aquí a Netanyahu, vamos a escucharlo y reaccionar a este video. Occupy Gaza. Our goal is to free Gaza, free it from Hamas terrorists. The war can end tomorrow if Gaza, or rather if Hamas lays down its arms and releases all the remaining hostages. Dice que la guerra puede terminar mañana si Gaza deja y Hamas deja
en libertad a todos los rehenes. Entonces, ¿cuáles son los planes de Netanyahu? ¿Cuáles son las demandas? 5 principles for concluding the war. 1, Hamas disarm. Los principios para terminar la guerra en Gaza. Hamas debe ser desarmado. Todos los rehenes liberados. Quitar toda la militarización de la Franja de Gaza. Israel teniendo control sobre los sistemas de seguridad y que haya una administración civil que no sea israelí. ¿Sí? O sea, pueden poner a las Naciones Unidas o Egipto o otro país, no sé, Emiratos Árabes o Qatar, que esté en control de la Franja de Gaza. ¿Sí? Entonces, Netanyahu tiene todas esas demandas que uno puede decir, bueno, sí, son muchas demandas, no lo van a dejar, claro que no van a querer hacer eso, pero hay que poner atención a algo. Cuando uno participa en una guerra, es si vos estás del lado que pierde la guerra. Vos no estás en condiciones para negociar. ¿Sí? Ahora estás subyugado al poder militar que ganó la guerra. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. Puede haber todos los derechos humanos que quieras, y criticar si se siguieron las convenciones de, como era de Geneva Convention, de Ginebra. Y todas esas cosas, sí, es algo completamente separado, pero hablando en cómo se condujo la guerra, cómo países fueron forjados, imperios, en los últimos 5.000 años, ¿sí? Así es como siempre ha funcionado. Y ahora Israel está en la posición de que ellos tienen las cartas para poder negociar, ¿sí? No jamás. ¿Cómo lo ven? Bueno, perdón, tal vez me meto rápidamente ahí. Yo sigo pensando tal vez, ligando esto con la manifestación que se dio recientemente en Israel, se habla de más de 500,000 personas, y mano Miguel, ¿verdad? Que se levantaron en Israel en contra propiamente de este plan de Netanyahu. Entonces, y tú, muy acertado, dijiste, en tiempos antiguos no era una democracia, hoy en día es una democracia lo que se vive en Israel. Entonces, de ahí la complejidad de la situación, sí, esto se está trayendo, digamos que abajo, o no trayendo abajo, pero sí debilitando tal vez un poco la posición de Netanyahu en el poder, en el gobierno, y pues obviamente va a tener consecuencias en el futuro con respecto a su, no sé, su partido político, etcétera, ¿verdad? Como todo ahora es política, no hacemos algo porque entonces nos va a afectar en el futuro a nivel político, o sí lo hacemos. Pero bueno, con respecto a Netanyahu, pareciera ser que son las medidas a tomar, y se oye, claro, se oye como lo ideal. Sí, ese es el plan ideal para Israel en ese momento, poder sacar a Hamas de Gaza, poder desmilitarizar Gaza y poner control en la situación. Pero está al otro lado, el riesgo de los rehenes que están con vida en este momento, que si Israel avanza, pues es muy probable que vayan a perder la vida. Tenemos las familias de los militares también, que están sufriendo pérdidas, etcétera. No, o sea, yo sigo dando vueltas, no logro como encontrarle la solución a esto, ¿verdad? Cuesta, ¿cómo decirles?, encontrar ese punto medio y poder ganar la situación. No veo como el escape. Hermano Miguel. A mí me parece que en todo esto siempre se tiene que pensar en cuál es la menor pérdida, porque siempre va a haber pérdidas. Va a haber pérdidas de vidas. Entonces, prolongar el asunto mucho tiempo implica la pérdida de las 20 vidas de los rehenes más 100 soldados. O precipitar todo implica quizás la pérdida de algunos cuantos rehenes, pero menos soldados. Porque el asunto es jamás no ha dado muestras de credibilidad. Varias veces han hecho tratados de paz temporal y ellos son los primeros que lo han roto. Hace poquito lo hicieron.
Sí, vamos a hacer un alto al fuego. Y esa misma tarde estaban lanzando misiles. Entonces, ¿cómo puede tener una organización de estas, cómo puede tener credibilidad para hacer un trato serio? Además, todo el tiempo están proclamando que su propósito es destruir Israel, lo mismo que hace Irán. Entonces, ¿me entiende? ¿Cómo negocias tú con tu vecino? Creo que eso lo compartí en algún momento en otro programa, que te está amenazando de que yo apenas pueda entro y mato a tu familia. Y entonces no, yo quiero ir y hacer una negociación con él de buena fe para que eso no suceda. Pero el tipo lo sigue proclamando, entonces eso no tiene sentido. Aquí el que es más fuerte tiene que tomar el control. Ujú. Ok. Lamentablemente, así es. Tienen que pasar por ese trago amargo. Bueno, qué lamentable. Aprovechamos para hacer un llamado a la audiencia, pues a mantener a Israel en sus oraciones, igual el pueblo palestino, civiles inocentes, y seguimos orando por la paz en Jerusalén, en Israel, en Medio Oriente, ¿verdad? Y sabiduría para los gobernantes y las personas que están a cargo y tomando decisiones tan complicadas. Aprovechamos para también agradecer a los nuevos miembros de la membresía de YouTube. Se han venido sumando más y más, y bueno, el agradecimiento de parte del Ministerio de Un Rudo Despertar, propiamente del hermano Michael Root. Tenemos a Gastón Fernández, a Mario Gonzalo, Daniel Méndez, a Juani FG, Cristian MP, Alejandro MGA, Octavio Rojas, a Yam Cas y otros, Juan Manuel Benítez, Nioni y otros que se han ido sumando también a la lista. Muchas gracias, porque es gracias a su apoyo que podemos seguir adelante, pues trayéndoles estos segmentos también, así como enseñanzas que pueden encontrar en la página de unrudodespertar.tv y cualquier cantidad de materiales más. Así que nuevamente un fuerte agradecimiento a ti, Etzvi, al hermano Miguel. Nos vemos en el próximo segmento. Bendiciones.